Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 7. Capítulo 3. La escuela pitagórica. 12. Pitágoras. La tradición ha complicado con tantos elementos legendarios la figura de Pitágoras, que resulta difícil diseñarla en su realidad histórica. Las indicaciones de Aristóteles se limitan a pocas y simples doctrinas, referidas en la mayoría de los casos no a Pitágoras, sino en general a los pitagóricos. Y si la tradición se acrecienta a medida que se aleja en el tiempo del Pitágoras histórico, esto es signo evidente de que se enriquece con elementos legendarios y ficticios, que poco o nada tienen de histórico. Hijo de Mnesarco, Pitágoras nació en Samos, probablemente en el 571 o 570. Fue a Italia en el 532 o 531 y murió en el 497 o 496 antes de nuestra era. Se dice que fue discípulo de Ferécides de Ciro y de Anaximandro, y que viajó por Egipto y por los países de Oriente. Lo que hay de cierto es que de Samos emigró a la Magna Grecia y se domicilió en Crotona, en donde fundó una escuela que fue también asociación religiosa y política. La leyenda representa a Pitágoras como profeta y obrador de milagros. Su doctrina le habría sido transmitida directamente por su dios protector, Apolo, por boca de la sacerdotisa de Delfos, Temistoclea. Es muy probable que Pitágoras no haya escrito nada. Aristóteles, en efecto, no conoce ningún escrito suyo. Y la afirmación de Jámblico de que los escritos de los primeros pitagóricos hasta Filolao se habrían conservado como secreto de la escuela no tiene valor más que como prueba del hecho de que aún más tarde no se poseían escritos auténticos de pitagóricos anteriores a Filolao. Esto sentado, es muy difícil dilucidar en el pitagorismo la parte que corresponde a su fundador. Solo una doctrina se le puede atribuir con absoluta certidumbre: la de la supervivencia del alma después de la muerte y su transmigración a otros cuerpos. Según esta doctrina, que Platón se apropió, el cuerpo es una cárcel para el alma, que la divinidad ha encerrado ahí como castigo. Mientras el alma se encuentra en el cuerpo, tiene necesidad del mismo, pues solo por medio de éste puede sentir. Pero cuando está fuera de él, vive una vida incorpórea en un mundo superior. El alma vuelve a esa vida si se purifica durante la vida corpórea. En caso contrario, vuelve después de la muerte a la cadena de las transmigraciones. 13. La escuela de Pitágoras. La escuela de Pitágoras fue una asociación religiosa y política, además de filosófica. Parece que la admisión en la sociedad estuvo subordinada a pruebas rigurosas y a la observancia de un silencio de varios años. Era necesario abstenerse de ciertos alimentos, carne, habas, y observar el celibato. Además, en los grados más altos de los pitagóricos vivían en completa comunidad de bienes. Pero hay poco fundamento histórico para todas estas noticias. Muy probablemente el pitagorismo fue una de tantas sectas que celebraban misterios a cuyos iniciados se imponía una cierta disciplina y ciertas reglas de abstinencia, que no debían ser pesadas. El carácter político de la secta determinó su ruina. Contra el gobierno aristocrático, tradicional en las ciudades griegas de Italia meridional, al cual prestaban su apoyo los pitagóricos, se produjo un movimiento democrático que provocó revoluciones y tumultos. Los pitagóricos fueron objeto de persecución. Las sedes de su escuela fueron incendiadas. Ellos mismos fueron muertos o huyeron. Y solo tiempo después, los desterrados pudieron volver a la patria. Es probable que Pitágoras se viese precisamente obligado por tales movimientos insurreccionales a dejar Crotona para irse a Metaponto. Después de la dispersión de las comunidades itálicas, se tiene noticia de filósofos pitagóricos fuera de la Magna Grecia. El primero es Filolao, contemporáneo de Sócrates y Demócrito, que vivió en Tebas en los últimos decenios del siglo V. En el mismo periodo sitúa Platón a Timeo de Locris,
de Locris, de quien no estamos seguros siquiera que sea un personaje histórico. En la segunda mitad del siglo IV, el pitagorismo alcanzó nueva importancia política gracias a Arquitas, señor de Tarento, de quien fue huésped Platón durante su viaje por la Magna Grecia. Después de Arquitas, la filosofía pitagórica parece haberse extinguido, incluso en Italia. Se adscribe al pitagorismo, aunque no haya sido, como algunos dicen, discípulo de Pitágoras. El médico de Crotona, Alcmeón, quien repite algunas de las doctrinas típicas del pitagorismo, pero es notable sobre todo por haber señalado el cerebro como órgano de la vida espiritual del hombre. La doctrina de los pitagóricos tenía esencialmente carácter religioso. Pitágoras se presenta como el depositario de una sabiduría que la divinidad le ha transmitido. A esta sabiduría, sus discípulos no podían aportar ninguna modificación. Antes bien, debían permanecer fieles a la palabra del maestro. Ipse dixit. Estaban, además, obligados a mantener el secreto, y por esto la escuela se envolvía en misterios y en símbolos que velaban ante los profanos el significado de su doctrina. 14. La metafísica del número. La doctrina fundamental de los pitagóricos consiste en que la sustancia de las cosas es el número. Según Aristóteles, los pitagóricos, que habían sido los primeros que hicieron progresar la matemática, creyeron que los principios de la matemática fuesen los principios de todas las cosas. Y puesto que los principios de las matemáticas son los números, les pareció ver en estos, más que en el fuego, en la tierra o en el aire, muchas semejanzas con las cosas que son o que devienen. Aristóteles opina, por tanto, que los pitagóricos atribuyeron al número la función de causa material que los jonios atribuían a un elemento corpóreo, lo cual resulta, sin duda, una indicación preciosa para entender el significado del pitagorismo, pero no es aún suficiente para hacerlo claro. En realidad, si los jonios para explicar el orden del mundo recurrían a una sustancia corpórea, los pitagóricos consideran este orden mismo como la sustancia del mundo. El número como sustancia del mundo es la hipóstasis del orden mesurable de los fenómenos. El gran descubrimiento de los pitagóricos, el descubrimiento que determina su importancia en la historia de la ciencia occidental, consiste precisamente en la importancia fundamental que concedieron a la medida matemática para entender el orden y la unidad del mundo. Veremos que la última fase del pensamiento platónico está dominada por la misma preocupación: hallar aquella ciencia de la medida que es al mismo tiempo fundamento del ser en sí y de la existencia humana. Los pitagóricos dieron antes que nadie expresión técnica a la aspiración fundamental del espíritu griego hacia la medida, aquella aspiración que Solón expresaba diciendo: la cosa más difícil de todas es aprender la invisible medida de la sabiduría, única que lleva en sí los límites de todas las cosas. Como sustancia del mundo, el número es el modelo originario de las cosas, puesto que constituye, en su perfección ideal, el orden en ellas implícito. El número es, pues, sustancia incluso en el sentido de la normatividad, del deber ser, y el concepto de la sustancia originaria adquiere así, gracias a los pitagóricos, una determinación fundamental. El concepto de número como orden mensurable permite eliminar la ambigüedad entre significado aritmético y significado espacial del número pitagórico, ambigüedad que ha dominado las interpretaciones antiguas y recientes del pitagorismo. Aristóteles dice que los pitagóricos trataron los números como magnitudes espaciales, y refiere también la opinión de que las figuras geométricas eran el elemento sustancial en que los cuerpos consisten. Sus comentadores van aún más allá, sosteniendo que los pitagóricos consideraron las figuras geométricas como principios de la realidad corpórea y redujeron estas figuras a un conjunto de puntos, considerando a su vez los puntos como unidades extensas. E intérpretes recientes insisten en considerar el significado geométrico como el único que permite entender el principio pitagórico que todo resulta compuesto de números. En realidad, si por números se entiende el orden mensurable del mundo, el significado aritmético y el significado geométrico resultan fundidos, puesto que la medida supone siempre una magnitud espacial ordenada.
por lo tanto geométrica, y al mismo tiempo un número que la exprese. Se puede decir que el verdadero significado del número pitagórico se expresa mediante aquella figura sagrada, por la cual los pitagóricos tenían la costumbre de jurar y que era la siguiente. La tet rak hu jot representa el número 10, como el triángulo que tiene el 4 por lado. La figura constituye, pues, una disposición geométrica que representa un número, o un número expresado mediante una disposición geométrica. El concepto que esta disposición presupone es el del orden mensurable. Si el número es la sustancia de las cosas, todas las oposiciones de las cosas se reducen a oposiciones entre números. Ahora bien, la oposición fundamental de las cosas respecto al orden mensurable que constituye su sustancia es la de límite y de ilimitado. El límite que hace posible la medida y lo ilimitado que la excluye. A esta oposición corresponde la oposición fundamental de los números pares e impares. Los impares corresponden al límite, los pares a lo ilimitado. Y en efecto, en el número impar, la unidad dispar constituye el límite del proceso de numeración, mientras que en el número par, este límite falta y el proceso permanece, por tanto, inconcluso. Las unidades, pues, el par impar, las unidades, pues, el par impar, porque su añadidura hace pares a los impares e impares a los pares. A la oposición de los impares y de los pares corresponden otras 9 oposiciones fundamentales, de las cuales resulta la siguiente lista. 1. Límite, ilimitado. 2. Impar par. 3. Unidad, multiplicidad. 4. Derecha, izquierda. 5. Macho, hembra. 6. Quietud, movimiento. 7. Recta, curva. 8. Luz, tinieblas. 9. Bien, mal. 10. Cuadrado, rectángulo. El límite, esto es, el orden, es la perfección. Por eso todo cuanto se encuentra en la misma parte en la serie de los opuestos es bien. Todo lo que se encuentra en la otra parte es mal. Los pitagóricos sostienen, no obstante, que la lucha entre los opuestos se concilia gracias a un principio de armonía. Y la armonía, como fundamento y vínculo de los mismos opuestos, constituye para ellos el significado último de las cosas. Filolao define la armonía como la unidad de lo múltiple y la concordia de lo discordante. Como en todo hay la oposición de los elementos, en todo hay armonía. E igualmente, bien se puede decir que todo es número o que todo es armonía, porque cualquier número es una armonía de lo impar y de lo par. La naturaleza de la armonía es, pues, revelada por la música. Las relaciones musicales expresan de la manera más evidente la naturaleza de la armonía universal, y en consecuencia, los pitagóricos las toman por modelo de todas las armonías del universo. 15. Cosmología y antropología. Con mayor o menor conformidad con la doctrina metafísica del número, los pitagóricos desarrollaron una doctrina cosmológica y antropológica, de la cual solo conocemos escasos elementos. Filolao afirmó el principio de que la diversidad de los elementos corpóreos, agua, aire, fuego, tierra y éter, dependen de la diversidad de la forma geométrica de las partículas más menudas que los componen. Esta doctrina, que en él se encuentra apenas esbozada, se precisa en el Timeo de Platón, quien atribuyó a cada elemento la constitución de un determinado sólido geométrico, pero esta precisión, hecha posible gracias al desarrollo dado a la geometría del espacio por el matemático Teetetes, que da título al homónimo diálogo de Platón, no le era posible a Filolao. Acerca de la formación del mundo, los pitagóricos pensaban que en el corazón del universo hay un fuego central, que llaman madre de los dioses, porque de él proviene la formación de los cuerpos celestes, o también Hestia, el hogar o altar del universo, la ciudadela o el trono de Zeus, porque es el centro del que emana la fuerza que conserva el mundo. Por este fuego central son atraídas las partes más cercanas de lo ilimitado que lo circunda, espacio o materia infinita, partes que se ven limitadas por esta atracción y por tanto plasmadas en el orden. Este proceso repetido a menudo conduce a la formación del universo entero, en el cual, por lo mismo, según Aristóteles refiere,
La perfección no se halla al principio, sino al fin. Es de notar que de conformidad con esta cosmogonía, los pitagóricos logran una doctrina cosmológica que les coloca entre los primeros precursores de Copérnico. Conciben el mundo como una esfera, en cuyo centro hay el fuego originario, y a su alrededor se mueven, de occidente a oriente, 10 cuerpos celestes. El cielo de las estrellas fijas, que es el más lejano del centro, y luego, a distancias cada vez menores, los 5 planetas. El Sol, que como una gran lente recoge los rayos del fuego central y los refleja alrededor. La Luna, la Tierra y la Antitierra, un planeta hipotético que los pitagóricos admitían para completar el número sagrado de 10. El límite extremo del universo debía estar formado por una esfera envolvente de fuego correspondiente al fuego celeste. Las estrellas están fijas en esferas transparentes, cuya rotación las hace girar. Así como cualquier cuerpo movido velozmente produce un sonido musical, lo mismo ocurre también en los cuerpos celestes. El movimiento de las esferas produce una serie de tonos musicales que forman en su conjunto una octava. Los hombres no perciben estos sones, porque los han oído ininterrumpidamente desde su nacimiento, o también porque sus oídos no son adecuados para percibirlos. Como cualquier otra cosa, el alma humana es armonía, la armonía entre los elementos contrarios que componen el cuerpo. A esta armonía, expuesta por Simias, discípulo de Filolao, en el Fedón platónico, el mismo Platón objeta que, como armonía, el alma no podría ser inmortal, porque dependía de los elementos corpóreos, que se disuelven con la muerte. Y esta objeción pareció tan seria que se ha negado que la doctrina del alma, armonía, se entendiera por los pitagóricos en el sentido explicado por Platón, y se la ha llevado, por el contrario, a la interpretación de Claudiano Mamerto, según la cual la armonía sería más bien la conveniencia, esto es, el vínculo que une al alma y el cuerpo. En realidad, si se mantiene firmemente el principio pitagórico de que la armonía es el número y el número es sustancia, la objeción platónica pierde valor. Es la armonía lo que determina y condiciona la mezcla de los elementos corpóreos sin ser esta condición de aquella. A la doctrina de la armonía se vincula igualmente la ética pitagórica, con su definición de la justicia. La justicia es un número cuadrado, consiste en un número igual multiplicado por el número igual, porque restituye lo igual por lo igual. Por esto, los pitagóricos la indican con el 4, que es el primer número cuadrado, o con el 9, que es el primer número cuadrado impar. En cuanto a lo demás, la ética pitagórica es de carácter religioso. Su precepto fundamental consiste en seguir la divinidad y en hacerse semejante a ella. Las máximas y prescripciones de carácter práctico que constituyen el patrimonio ético de la escuela no ofrecen un especial significado filosófico, más que en cuanto, tal vez, se empieza a entrever en ellas la subordinación de la acción a la contemplación, de la moral práctica a la sabiduría, que saldrá triunfante con el platonismo. El pitagorismo subrayó la purificación del alma, que las demás sectas análogas veían en forma de rito y prácticas propiciatorias, por medio de la actividad teorética, única capaz de sustraer el alma a la cadena de los nacimientos y de conducirla a la divinidad.